Hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Bienvenidos a nuestra clase de Derecho Privado, parte general. Hoy vamos a hablar acerca de los atributos de la personalidad, en este caso el Estado civil, su concepto moderno y también la posesión de Estado. Antes de comenzar a hablar del Estado en sí, es importante tener en cuenta que para el derecho romano, en Roma, este vocablo aludía a elementos constitutivos de la personalidad y que para ser considerado persona debía reunir estas tres calidades. Estas tres calidades son el status libertatis, el status civitatis y el status familia, ¿sí? O jefe de familia. En el primer caso, el hombre libre, en el segundo ya podía ser considerado ciudadano romano, y en el tercer caso, jefe de familia. ¿Sí? Para Giambia, estos dos primeros conceptos, status libertatis y status civitatis, serían violatorios hoy de nuestra Constitución Nacional, por lo que nos quedaríamos con el status de familia, que igual se diferencia del derecho romano, ¿sí? Bueno, además, el Estado, en el concepto, o podemos decir que para otro sector de la doctrina, ¿sí? Eh, Decimos que Estado es la posesión que la persona ocupa dentro de la sociedad. En este caso puede ser la relación a la persona en sí misma, ¿sí? Esta persona si es hombre, si es mujer, si es mayor o menor de edad, relacionado a la sociedad en la que vive, si es un ciudadano nacional o un ciudadano extranjero, y también en relación a su familia, si es viudo, si es casado, si es padre, si es hijo, o sea, si es progenitor, o si es hijo. El Estado actual, ¿sí? O la doctrina, lo circunscribe al estudio del Estado con relación a la familia, ¿sí? Entonces podemos decir, o lo podemos definir, que Estado es la posesión jurídica que ocupa una persona dentro de la familia y de la cual surgen derechos, pero también surgen obligaciones. Como les decía, bueno, ya definimos el concepto de Estado, pero también tenemos la posesión de Estado, ¿sí? Son ideas independientes, ¿sí? Son ideas independientes que ya vamos a analizar. Hay posesión de Estado cuando alguien goza de determinado estado de familia, por ejemplo, ¿sí? Pero independientemente del título sobre el mismo. ¿Sí? Yo puedo tener un trato o una relación con mi progenitor, pero no contar con este título. Es vivir en la realidad de los hechos, como les decía, como padre o como hijo o como cónyuge, ¿sí? Puede ser en el caso de que no se cuente todavía, como es el caso de cuando se cuente con un título, en el caso de la unión convivencial. Para la teoría tradicional existía posesión de Estado cuando se hallaban tres elementos, ¿sí? Uno era el nombre, que generalmente se definía por el uso del apellido, el trato, sea de padre a hijo o de cónyuge, ¿sí? De esposa a esposo, y la fama, ¿sí? Podía ser considerado tal por la familia o la sociedad. Bueno, pero en la doctrina, jurisprudencia moderna, se ha avanzado todo esto, y lo único que hoy adquiere relevancia podría ser el trato, o es el trato. Debe acreditarse que padre e hijo se tratan mutuamente como tales, aunque no lleve el apellido paterno o no hubiera trascendido públicamente esta afiliación, así que todavía no ha sido reconocido. Por lo tanto, esto lo podemos decir que se asimila a un reconocimiento de hecho. ¿Por qué? Porque todavía no está, podríamos decir, reconocido jurídicamente. También hablamos del título de Estado, como les decía. ¿Y qué es el título de Estado? Es el medio para aprobar un Estado de familia. Podemos decir que tenemos en el título de Estado dos dimensiones, una en el sentido material y el otro en el sentido formal. ¿Qué significa el sentido material? El sentido material es el emplazamiento de un determinado estado de familia, ¿sí? Que puede ser cuando hay un hecho, como en el caso de un nacimiento, o puede ser un acto jurídico cuando ya hay un matrimonio, ¿sí? Cuando ya está constituido
formalmente, o sea, jurídicamente. Y en el sentido formal tenemos instrumentos públicos de los cuales surge el estado de familia. ¿Cuáles serán esos instrumentos? Por ejemplo, un acta, ¿sí?, de nacimiento o de matrimonio. Tenemos diferentes hipótesis en cuanto a la existencia de la posesión y el título de Estado, ¿sí? Puede ser que exista posesión y título de Estado, un ejemplo puede ser el matrimonio, en donde ambos cónyuges conviven, o puede ser también en el caso de un hijo extramatrimonial que está reconocido por su padre, o sea, está ya legalmente reconocido, y que también hay trato, se tratan como padre e hijo. Entonces ya tenemos posesión y tenemos título. Puede ser también que se dé la segunda hipótesis, que exista un título de Estado sin posesión. ¿Sí? Por ejemplo, aquellos cónyuges que, si bien siguen casados, ¿sí?, han decidido, ¿sí?, dejar esta convivencia, por lo tanto están separados de hecho, o en el caso de hijo de extramatrimonial, que puede ser reconocido por un instrumento público, pero jamás tuvo trato, ¿sí?, este padre o este progenitor con su hijo. También tenemos una tercera hipótesis, que exista posesión de Estado sin título. Ejemplo, bueno, también como las uniones convivenciales, hijos que son tratados como tales sin ser reconocidos en una partida de nacimiento. Después de analizar estas tres hipótesis, es necesario también hablar de la posesión de Estado en la acción de reclamación de filiación. Acá lo que se busca justamente es reconocer un Estado preexistente. Esta posesión de Estado o esta acción de reclamación de filiación se encuentra regulado, establecido en el artículo 584 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, y dice que la posesión de Estado debidamente acreditada en juicio tiene el mismo valor que el reconocimiento, siempre que no sea desvirtuada por prueba en contrario sobre el nexo genético. Vamos a ver de qué se trata. Si nos dan tenemos que diferenciar tres características. Por un lado, la prueba de posesión de Estado. Esta prueba de posesión de Estado debe ser probada en juicio de reclamación. No basta el trato, no basta con que el padre y el hijo se vean, no, es necesario, ¿sí?, que sea probado en juicio. Por otro lado, también tenemos los efectos de la posesión de Estado. La ley le asigna a esta posesión de Estado, acreditada en juicio, el valor que tiene el reconocimiento, aunque no se encuentre enumerada entre las formas de reconocimiento. La valoración de si hay o no posesión está a cargo del juez, porque se trata de verificar situaciones de hechos, situaciones fácticas, y una vez que se verifica esta realidad, la ley le da un peso igual al reconocimiento que produce el emplazamiento filial por sentencia judicial, ¿sí? Le da el mismo valor. Después tenemos también la causal optativa, que se refiere a la existencia de posesión de Estado que no produce los efectos jurídicos antes invocados, atento que la norma legal permite desvirtuar el valor reconocitivo que le asigna mediante prueba en contrario sobre el nexo genético. Vamos a explicar un poquito de qué se trata todo esto. Bueno, probada la inexistencia del vínculo de sangre, ¿sí?, es importante siempre ese nexo genético para que haya un reconocimiento, y si en el caso de una prueba se prueba, ¿no?, que hay una inexistencia del vínculo de sangre, pues esta acción queda rechazada. La prueba de este hecho impeditivo está a cargo de quien la alegue, porque quien demanda la acción de filiación solo le basta acreditar la posesión de Estado. También el reclamante no necesita acompañar con la demanda, en el momento de presentar una demanda, la prueba sobre el nexo biológico, ¿sí?, acreditando esto, pero tampoco puede negarse, porque si lo haría, sería una presunción en su contra. Bueno, también, hablamos del tema de la reclamación de filiación, y también vamos a ver la posesión de Estado en la reclamación de Estado de esposos, ¿no? El principio general también hace referencia a nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, lo encontramos en el tercer párrafo del artículo 423, y dice que la posesión de Estado por sí sola no es prueba suficiente para establecer el estado de casados, reclamar los efectos civiles que implica el matrimonio. Por lo tanto,
las uniones convivenciales, ¿sí? Las uniones de hecho no causan Estado. El otro párrafo, o el siguiente párrafo, dice que si existe acta de matrimonio y posesión de Estado, la observancia de las formalidades prescritas en el acto de celebración no pueden ser alegadas contra la existencia del matrimonio. ¿Sí? Bueno, esto es un poquito acerca del Estado, que ustedes tienen que tener en cuenta, que analizar estos conceptos, ¿sí? Posesión y título. Vamos a seguir trabajando en las próximas clases, vamos a seguir analizando los atributos de la personalidad. Por el momento es todo, les agradezco su atención y los despido hasta la próxima clase. Muchas gracias.